Mientras trataba de concluir el mensaje de la semana pasada, se nos estaba visitando por el primer día, al final quisiéramos saludarlo, y no pude concluir el capítulo 5 de la carta porque me hubiera gustado comenzar en una miniserie de misiones, ya que estamos en la campaña de misiones que comenzamos la semana pasada. Lo haré la próxima semana y lo que quedará bien corto, y me puse a meditar, Señor, que dan estos versículos. Y ahora creo que entiendo por qué, a pesar de que se me pidiera que predicara este mensaje, especialmente un domingo, no lo haría. Hay una pesadez. Así que vamos a orar un momento. Padre, te pido que tú hables a través de tu palabra, sobre todas las cosas, tu Espíritu Santo, a nuestros corazones hoy día. Y podamos ver realmente con claridad lo que tú estás, lo que el enemigo está haciendo en el mundo, pero sobre todo sabemos que somos más que victoriosos en Cristo. O sea, que la victoria es nuestra, entendemos el final, Señor. Te pido que tú hables nuevamente de tu palabra, tu Espíritu Santo y tu siervo, y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Como utilizamos muchas veces de ilustración, Dios no cambia. Él no cambia, no hay cambio en el absoluto, por lo cual Él siempre está en el mismo lugar. Y lo que está sucediendo, y lo he dicho muchas veces, es que el mundo empieza a separarse, ¿qué? De Dios. ¿Okay? Al punto nuevamente que el primer pecado simplemente que lo separó completamente fue comer saludable, ¿verdad? Una fruta. ¿Okay? Pero de ahí se ha ido que separando, al punto, ¿okay?, que hoy en día pensamos que ser un buen cristiano no es tanto ser que estamos de Dios, sino que tan lejos estamos de qué? Del mundo. Pero entonces, como el mundo se sigue yendo más y más lejos de Dios, pues nosotros pensamos que nuestra espiritualidad está basada en qué tan lejos estamos de qué? Del mundo. Al punto que no nos damos cuenta realmente en la oscuridad que estamos viviendo aún como iglesia. Cuando hablamos de esta carta y lo que está ocurriendo, lo vemos claramente. Pero la semana pasada comencé capítulo 5 hablando de los ancianos. Los ancianos se refiere a los pastores, a los elders, sus responsabilidades. Y la mejor descripción es, el pastor es el hermano mayor. ¿Okay? Porque es bien difícil. ¿Qué es un pastor? Porque no es ni papá ni es tío. Es una oveja. Lo único que es el hermano mayor, el cual cuando usted se iba de su casa y dejaba a sus hijos, usted siempre ponía al mayor, ¿qué? Encargado. Eso es lo que es. Y vemos lo que era el trabajo del que era alimentar la grey sobre todas las cosas. Y la recompensa que ellos van a tener. Entonces concluí con la responsabilidad de los seguidores. ¿Ok? Le está hablando a los seguidores jóvenes. Así que no importa la edad que usted tiene. Si usted le entregó su vida a Cristo hace poco, tiene 80 años, 90 años, ¿usted es qué? Joven. O sea, cualquier persona, soy jovencita en el Señor o jovencito en el Señor. ¿Ok? Y lo que le está diciendo básicamente es una actitud de ¿qué? De sometimiento. ¿Ok? Esa palabra es la que menos nos gusta hoy día, algo de eso, de someterse, de sumisión. Pero expliqué que todo comienza y termina con sometimiento. Esa es la base de todo. Usted se monta en el carro, maneja, se somete a la velocidad, a las luces, etc. Se somete en el trabajo a su jefe, se somete entonces al cuerpo de Cristo, porque Cristo se sometió ¿qué? Al Padre, y por eso es que podemos tener salvación a través de Él. Dios nos manda a someternos. Sé que estoy repitiendo esto, pero quiero ser claro en esto con sometimiento. Requiere una actitud de humildad, y humildad no es común. Todos de una forma u otra tenemos orgullo. Hay diferentes tipos de orgullo. Hay 7 caras de orgullo. Por eso pensamos, alguien que se cree mejor, no necesariamente. Y orgullo es el proteger yo. Eso empieza con revestidos de ¿qué? De humildad, revestido ¿qué? Diariamente. Entonces, humillarse es diariamente ¿qué? Revestirnos. Es un acto de rendición, reconocer entonces que dependemos de quién, de Dios, por lo cual es un acto de renuncia, porque hemos renunciado ¿a qué? A nuestros derechos. Note que el orgullo comienza cuando alguien viola ¿qué? Mi derecho. ¿Quién es este para hacer esto? Y le pregunto, no, ¿quién eres tú? Porque tú estás muerto. Y nadie responde así. ¿Okay? Y si le entregaste tu vida a Cristo, eso que ocurrió es porque Él lo permitió. Entonces le rendimos y renunciamos a nuestros derechos porque le entregamos todo ¿a quién?
a Cristo, ¿ok? Por eso hay, y lo he mencionado varias veces, hay atletas que firman un contrato de millones y no pueden jugar ciertos deportes o hacer ciertas cosas. Y dice, pero ellos son libres. Si ellos firman un contrato donde no te puedes montar en paracaídas, no puedes correr motora, si eres pelotero no te dejan jugar ni baloncesto. Y usted dice, pero que eso es legalismo. No es legalismo, te están pagando 500 millones, 200 millones. Tú me dices lo que tú no quieres que yo haga por 500 millones. No, yo no lo hago. ¿Me están siguiendo? Cuando vamos a las cosas de Dios, Dios te compró con su sangre para darte ¿qué? Vida eterna. Y hay ciertas cosas que te va a decir, no hagas esto. No todo el mundo le dice eso necesariamente. Por ejemplo, al que es atleta, al que es baloncelista, le dice, no juegues pelota. Pero al que es pelotero le dice, no puedes jugar ¿qué? Baloncesto. Entonces, donde nos sometemos entonces al Padre en una forma que individual, nosotros, todo piensa con qué? Con sometimiento, humildad de fe, porque nos lleva entonces a una actitud de confianza donde confiamos y ponemos toda nuestra preocupación, toda nuestra ansiedad sobre qué? Sobre Él, sobre Él. Entonces ahí entra el cuarto punto, que supone que iba la semana pasada, dice, resistid al diablo. El primer versículo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? A quién devorar. El primer punto es reconocer al diablo. We don't even recognize him. En Puerto Rico están discutiendo si un cristiano puede ir al concierto de Bad Bunny o no. Hay pelea. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque tengo amistades viejas y digo viejas porque fue de los 70. ¿Ok? Esa es una discusión, como quien dice, como si fuera algo que para discutir. Y no estoy hablando de no cristianos, de supuestamente llamados ¿qué? Cristianos. Because we don't even know anymore lo que es recto y lo que es incorrecto, lo que es justo y lo que es justo. Y por eso este mensaje es pesado, porque usted va a creer que yo estoy hablando de algún tipo, ya sea de partido, de política, algo así. No estoy hablando de teología. Teología, la Biblia, la palabra ¿qué? De Dios. Esta es la que nos guía ¿qué? En toda área de nuestras vidas, en toda área de nuestras vidas. Cuando yo entro a una cancha de baloncesto o a un parque de pelota, yo sigo siendo cristiano. Yo no dejo la Biblia en el parking por si alguien me da un codazo. Actúo y vivo supuestamente como ¿qué? Como cristiano. Cuando está hablando es estar entendiendo, velando, porque Efesios 10 dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Espíritus y potestades. Nuestro problema no es racial, no es político, no es económico, es espiritual. Es espiritual. That's where we are. Espiritual. ¿Qué cosas están alrededor, que están ocurriendo a nuestro alrededor, que son causadas por el diablo? ¿Y cómo podemos discernirlo espiritualmente? Because we're not. No, por lo que yo leo y veo. Entonces, mire, para comenzar, vamos a ver la historia, pero tú quieres saber el futuro, ve el pasado. Es bien fácil, tú quieres saber el futuro, ve el pasado. Ve el pasado. Cuando la iglesia y el gobierno se unieron, nunca fue para beneficiar el evangelio, sino para mejorar ¿qué? Financieramente. Cuando la iglesia católica se unió con el gobierno romano, se unió con un propósito en sí, básicamente. Y de ahí viene entonces lo que empezaron entonces a separarse de los principios de Dios. Empezaron a poner leyes de hombres, confesarse a los... ¿Usted sabe por qué se confesaban a los curas, verdad? Para saber los secretos del pueblo. Usted sabía eso. ¿Ok? Porque usted cree que entonces la iglesia, como decir, que los curas o los papas no se podían ¿qué? O los padres no se podían ¿qué? Casar. Usted sabe cuál es la razón, ¿verdad? Una razón económica. ¿Cómo la iglesia se va a quedar con el dinero si tenemos que mantener al pastor, al esposo y con todos sus hijos?
Esa fue una de las razones. Porque no es bíblico. Si va a Biblia y busca en la misma Biblia católica, la católica le añade los 5 libros, ve ahí que te dice que al pastor que gobierne bien ¿qué? Su casa y que la tenga ¿qué? En sujeción. No hay gente como el apóstol Pablo decía que tenía el don de continencia, ese tipo de persona, pero nunca puso eso en el llamado que dio un hombre, al contrario. Lo pone básicamente a encargarse de su casa y le dice, ¿cómo él va a correr la iglesia si no corre bien qué? Su casa. Segundo, entonces, ¿qué hicieron? Convirtieron la Biblia ¿qué? En latín. Para que nadie la entendiera y se quedaran solamente ¿qué? Recibieran ¿quién? Que fuera nuevamente predicada ¿por qué? Por los curas. Para separar el pueblo de la palabra ¿qué? De Dios, porque entonces es mucho más fácil que engañar. Hoy día no tiene que estar en latín porque yo creo que la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. No estoy hablando de mi iglesia, yo sé que ustedes la leen, estoy hablando de la mayoría fuera de este lugar. Porque si leyeran la iglesia, Dios les tuviera ¿qué? Hablando para sacar más dinero a las indulgencias, sacarle más dinero que a las personas. O sea, si eras pobre y tu tío había muerto, se va para el infierno porque no puedes comprar indulgencia. En el mismo sentido común, te dicen entonces eso no es justo de parte de Dios. Entonces lo que pasa nuevamente en Inglaterra pues la religión era la católica, pero cuando el rey Enrique V quería divorciarse, no le concedieron el divorcio, por lo cual ¿qué hizo? Comenzó otra religión que se llamaba la anglicana, que es básicamente catolicismo, pero en vez de la cabeza ser el papa viene a ser ¿quién? El rey. ¿Ok? Empieza la persecución contra los protestantes. Los protestantes vienen a esta nación, ¿ok? Para entonces poder vivir su religión libremente aquí. De ahí viene eventualmente lo que se conoce como la separación del Estado, o sea, del gobierno y la iglesia. No fue para que la iglesia no se mezclara con el Estado, sino para que el Estado no se mezclara con la iglesia, porque si usamos el sentido común, no entendemos que es imposible que la iglesia no se mezcle con el Estado, porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de esta nación. ¿Me están siguiendo? Lo que está diciendo es que como Inglaterra usa persecución, era para tener libre albedrío y que ellos no vieran a decirnos cómo tenemos que predicar y cómo tenemos que correr ¿qué? La iglesia. Esa separación, eso fue lo que ocurrió. Entonces, voy a tratar de ilustrarlo cómo comenzó nuestra nación, en nuestro estado, porque para usted correr para una posición política, ¿ok? Cualquier posición política, sea de un partido o sea del otro partido, usted tenía, ¿ok? Primeramente que creer y firmar que la Biblia era ¿qué? La palabra de Dios. Y que la religión de nuestra nación era ¿qué? Judeo-cristiana. ¿Me están siguiendo? Ambos partidos. ¿Ok? No había ninguna diferencia entre ellos. Porque el trabajo del gobierno no era meterse con la iglesia ni en las cosas espirituales, sino encargarse de ¿qué? Las carreteras, las luces, los policías. No. Ese es el trabajo del gobierno. Entonces, miren lo que ha ocurrido. ¿Ok? Lo que ha ocurrido es que el tema ya no es política. Porque cualquier cosa que un pastor diga de política, no. La iglesia no se ha metido, el gobierno y la política se han metido en la teología de la iglesia. ¿Hello? ¿Me está siguiendo? O sea, el aborto es un tema político o un tema espiritual. ¿Es teológico o no es teológico? Homosexualismo, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Eso es algo político o no es político? ¿Extranjerismo político o no es político? ¿O es teológico? ¿Me están entendiendo? Ellos estaban entendiendo que la Biblia era la palabra de Dios. Y si no había nada escrito, porque era algo que se caía de la mata. Hasta un niño de 5 años sabe lo que es una mujer y un hombre. Pero nuestros políticos no saben qué es un hombre y qué es ¿qué? Una mujer. Entonces aquellos que una vez estaban unidos, hay una gráfica que es tremenda, que la vi hace varios años atrás, donde cuando tomaba un partido una decisión y otro partido otra decisión, en la gráfica enseña cómo los años se unían en decisiones unos con ¿qué? Con otros. Se unían, usted ve los colores yéndose en sus decisiones. Hoy en día si usted pone una gráfica de un partido y otro, usted ve el rojo chocando con ¿qué? Contra el azul. No hay ningún tipo de unidad porque realmente no le interesa a la nación. Y eso es lo que está ocurriendo.
Salmo 139 habla del aborto. Génesis habla no solamente del matrimonio, del homosexualismo, de lo que Él creó en sí. El ataque desde la familia, fíjense, el ataque no empezó cuando Dios creó a Adán. Fue cuando Dios creó ¿a quién? A Eva, porque Él lo que quiere es separar a la familia. Ese es su ataque primordial, destruir a la familia, hacer un terremoto emocional. ¿Para qué hay un terremoto qué? Espiritual. Note que fue la primera fundación en la Biblia. ¿Es quién? Es la familia. Antes, aunque qué, que el gobierno. Por eso alguien sí me dice, y pastor, ¿qué usted cree de un matrimonio entre un hombre y un hombre? Y yo, bueno, porque ya el gobierno lo dijo, es que el gobierno nunca definió lo que es un matrimonio. ¿Quién dijo que era un matrimonio? Dios. Es teología, entonces se han metido con la teología y cualquier punto que tú traigas, es un punto político. No, es un punto bíblico y nosotros tenemos que hablar al respecto. Comenzó hace 20 años, mira dónde está. Comenzó hace 20 años atrás, empezaron y cuidado si más, 30 años atrás, a empezar a influenciar a nuestros jóvenes en las universidades. Y ya están llegando, ¿dónde? Ya están llegando, ya están en las escuelas, influenciando a nuestros hijos. Y nosotros no nos damos ni cuenta que le están hablando de sexo a nuestros hijos, de sus partes a nuestros hijos. ¿Me están siguiendo? Entonces no lo vemos como ninguna ¿qué? Aberración. We don't talk about it. No hablamos. No nos molestamos. Estoy hablando entre nosotros. No hacemos ¿qué? Nada al respecto. En el 2008 me di algo de cuenta que yo era tan ignorante en un sentido, y era pastor ignorante, y usted dirá, pastor, usted siempre era más ignorante a lo mejor que lo que soy ahora. En el 2008 me pidió un pastor que si yo me encargara de llevar unas papeletas, habían 2 enmiendas, una en contra del aborto y otra en contra del matrimonio y homosexualismo. Y mi trabajo era simplemente de voluntario llevarle la caja de las enmiendas a las iglesias. Y cuando llevo las cajas de estas cajas que hablaban de las enmiendas, tuve que entrar y cuando digo discusión no estoy hablando de pelear en eso. Tuve que hasta discutir y hablar sobre el aborto. Estoy hablando de las iglesias, by the way. 2008. En 2008 me piden entonces, mira, ya que te sobraron un montón de cajas, hay un partido político que tiene ¿cómo se llama? Un evento, estos que hacen, ¿verdad? Donde iba a hablar Clinton y Obama, y era el 2008, y yo en mi mente, en mi ignorancia, pero no sabía, pues yo fui a llevar estas enmiendas y las empiezo a pasar. La gente empieza a mirarme mal. Al otro muchacho que fue conmigo al otro lado hasta lo escupieron. Un joven viene, coge la papeleta y se la empieza a pasar por las ¿qué? Las partes de su cuerpo, a punto que yo quedé mirándolo así. Y él como que se cogió un poquito como de vergüenza, porque yo le dije, pero ¿qué es esto? Me tiraron y hacía mudo. Y me dicen, tú estás en el lugar equivocado. ¿Me están siguiendo? Si la enmienda no es política, no sé si me entienden. La enmienda es para ambos. Y nos tuvimos que ir, porque había un mob que ya estaba preparándose para caernos arriba, que we were in the wrong place. I'm just giving información. Hey, mira, esta es información que te habla acerca de esto, que te habla acerca de este tema. Eso es teología y está ¿dónde? En la Biblia. En la Biblia. Y estoy hablando del 8. No es el 8. Estos son temas que entonces nos hacemos la pregunta hoy día, donde hay un movimiento diabólico que se alinea completamente en contra de ¿qué? De Dios, and we don't even see it. Ni lo vemos. By the way, no hay déjame hacer esto, lo digo 3 veces, 4 veces, porque la gente va a salir diciendo lo mismo como quiera, pero como quiera. Esto no es acerca de que no hay un partido cristiano, ningún partido es cristiano. Somos ni del elefante ni del burro, somos del cordero.
¿Ok? Hay un momento diabólico, by the way, en Primera de Juan, cuando se habla de anticristo, anticristo no es simplemente esa persona que se va a levantar, sino cualquier persona que esté contra Cristo, es un anticristo. Y dice que en los tiempos finales van a haber muchos anticristos que están en contra de Cristo. Que son pro aborto, pro homosexualismo, pro transgénero. ¿Okay? Y yo me hice esta pregunta. Porque esto, sentido común, yo pasé a usar un sentido común, no sé si es bueno. Y me levanté con esta pesadez varias veces esta semana, 2, 3 de la mañana, porque esa pesadez en mi corazón, para que usted entendiera lo que yo estoy hablando. Y yo me hice esta pregunta, ¿cómo entonces dos entidades se pueden unir? Que una está completamente en desacuerdo de otra y unirse para tener una batalla. Mi pregunta es, ¿cómo este grupo que está a favor del aborto, que es pro aborto, pro homosexualismo, pro mujer, y sabe lo que eso significa? Bueno, era pro mujer porque ahora es pro todo, porque cualquiera puede ser mujer anyway, eso. En contra de la iglesia de Cristo, ¿ok? Se une a una religión, porque están unidos, no se han casado todavía, pero están en noviazgo. A una religión que odia a los homosexuales. La mujer no vale absolutamente ¿qué? Nada. Y el aborto, abortar a un musulmán, eso es, you're crazy. Pero sin embargo están ¿qué? Unidas. Porque la batalla no es contra ningún gobierno, es contra Cristo. Es increíble, porque son completamente opuestos. Porque entonces el partido habla en contra de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia trata de entonces de hablar acerca de cómo la palabra de Dios, con referente a ser provida, matrimonio entre hombre y mujer definido por Dios. Entonces nos atacan por eso, un partido, pero sin embargo esta gente es completamente ¿qué? Radical. Esto sí, y a veces nosotros hemos actuado mal contra... Y cuando digo actuado mal, de la forma que nos presentamos a veces, ponemos como si, y lo repito muchas veces, como si el homosexualismo fuera el Scarlet Letter, como quien dice. Pero este partido, si tú eres papá de un homosexual, te lo matan. Y si tu hija se acuesta con el novio, olvídate, la matan también. 2019, prediqué de por qué nuestro presidente en aquella época no permitía 7 naciones que tenían los refugiados de 7 naciones. Y obviamente el otro partido, ¿cómo va a ser? Porque estas 7 naciones eran puramente 100% que islámicas, musulmanas. Y esa era la razón. Y prediqué lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba comenzando a ocurrir que en Europa, que esta semana y la semana pasada lo hemos visto. Donde en Inglaterra hay lugares que no pueden ni entrar. ¿Por qué? Porque está esta religión ahí con su ley. ¿Cómo se dice? Sharia. ¿Cómo se me olvida? Sharia law. Con su propia ley. ¿Ok? En una entrevista a un musulmán que se convirtió. Entonces él viene y menciona básicamente, no, tenemos que irnos por el partido más liberal. Sí, tenemos que, como el Partido Liberal, como ellos no tienen ningún, ¿cómo se llama? Ningún filtro de principios ni valores. Pues nos unimos a ellos. Porque ellos vienen a destruir esta nación. El Corán dice, el Corán, no yo, el Corán dice, básicamente, que tenemos que destruir a los infieles. ¿Ok? O convertirlos o matarlos. Y si no, hacerlos nuestros esclavos. Eso es lo que está ocurriendo en Europa ahora mismo. Lea las noticias. Simplemente estoy diciendo, hágase esas preguntas, porque simplemente son preguntas. ¿Cómo estas dos entidades se pueden entonces unir cuando están en contra, obviamente, de los principios bíblicos y de Cristo? Pero entonces, mira lo que dice entonces, ay pastor, pero es que hay muchos que son
pacíficos. Sí, la mayoría. La religión islámica se supone que tenga 1.2 billones de musulmanes en el mundo. 75-80% vive en paz y no son radicales. Son solamente del 15 al 25%. En otras palabras, solamente alrededor de algunos 300 millones. Más personas que lo que viven ¿dónde? En Estados Unidos. Y by the way, esos no son los que se han convertido en sí radical. Porque tú naces musulmán, tú eres musulmán por el resto de tu vida. Y a lo menos es radical. Estos dos jovencitos que pusieron la bomba en Boston se criaron en los Estados Unidos. Eran americanizados. Sus amigos cuando lo entrevistan nunca pensaron que ellos iban a hacer tal acto en el nombre de quién, de Alá. Porque ellos no iban ni a la mezquita. Y lo que sucedió fue básicamente que se pasaron 2 meses en su área del país, Saudi Arabia, donde vieran, y los discipularon. Y vieron ya completamente ¿qué? Radicalmente ¿qué? Cambiados. Radicalmente cambiados. La razón de esto es que tenemos una batalla y ni nos damos cuenta. Si tú quieres ver lo que va a ocurrir en el futuro, ahora mismo en Michigan, el alcalde es musulmán, el jefe de policía es musulmán, y probablemente tú a las 5 de la mañana vas a tener que levantarte porque la sirena suena para que vayan a hacer ¿qué? Las oraciones. Y es lo que están tratando de hacer aquí, y por eso ellos se están multiplicando, ellos están siendo ¿qué? Misioneros. ¿Qué significa esto? Pues tú quieres ver el futuro, ve el pasado. La mayoría de los romanos eran pacíficos. Solamente 1% era ¿qué? Desquiciado, pero mataron miles de cristianos. La mayoría de los alemanes eran pacíficos, era un grupito simplemente digo por Hitler, si lo ponemos así en porcentaje, pero mataron más de 70 millones. La mayoría de los rusos eran pacíficos, solo mataron 20 millones. La Biblia no dice nuevamente que la política no salva, pero usa cristianos o personas con temor para con Dios para bendecir una nación que aún no es el pueblo de Dios. José fue vicepresidente de Egipto. Vice President, el más grande. Nadie tomó una decisión que no fuera permitido por quién. Por José. Daniel fue el gobernador de ¿qué? De Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor y luego el reinado de quién? De Darío. ¿No eran cristianos? Naciones paganas. Esther estaba bajo el gobierno de Xerxes y el rey de Persa. Y fue usada por Dios para defender ¿qué? A su pueblo. Y dice, pero pastor, ¿por qué no está en el Nuevo Testamento? No es tan evidente. ¿Sabe por qué no es tan evidente? Porque no había para escoger, como quien dice. Todo pueblo estaba subyugado, especialmente en el tiempo de Jesús, bajo el gobierno ¿qué? Bajo el gobierno romano. Por eso, ejemplo, hoy en día yo no puedo predicar este mensaje en Venezuela o en Cuba. Y no vale la pena porque allí no puedes hacer absolutamente nada. No solamente el hecho de ir a la cárcel o que te fusilen, no sé. Es simplemente el hecho de que los ciudadanos están ¿qué? Completamente ¿qué? Atados. Entonces, ¿por qué hablar del Evangelio? ¿Por qué hablarle de temas políticos donde ellos puedan escoger a quién van a escoger y cómo votar y cómo orar? Porque no tenían ¿qué? Ninguna opción. Por eso Dios le dijo, dale al César lo que de César y a Dios lo que es ¿qué? De Dios, refiriéndose a esa parte en sí. Pero entonces cuando entendemos, empezamos a ver lo que el enemigo está haciendo. Oiga esto. Porque nos dejamos ver por las apariencias, a veces hasta por lo que vemos. Y no realmente vamos y buscamos. Pues lo repito, el simple lo cree todo. Entonces nos llama ¿qué? A resistir. Resistir no es hacer esto. Es contraataque. Contraataque. Una de las ventajas que tenemos ahora mismo es por lo menos podemos ejercer nuestro voto. ¿Okay? Me alegro que estoy trayendo esto antes de los próximos 3 años o algo así. Pero simplemente en el sentido de que es una forma que podemos ir a la ofensiva, a un contraataque donde viene ¿qué? El enemigo. ¿Quién es el enemigo? Toda persona que sea usada por Satanás es el enemigo. Y cuando se habla de enemigo, tu batalla no es con él físicamente, sino espiritualmente para que entienda. Porque cuando Pedro vino donde Jesús le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¡Wow! Las motivaciones de Pedro eran buenas.
no eran malas. Pedro quería evitar que Jesucristo, ¿qué?, fuera crucificado. Por lo que, no, eso no te va a pasar, mi Señor. Dice, no, este está hablando de emociones y de la carne. Y apártate de mí, porque soy Satanás que te ha puesto esa emoción, pero eso no es de Dios, porque yo vine a morir en la cruz del Calvario. Ese era el propósito de quien de Dios. Jesús resistió a los sentimientos atractivos y positivos de Pablo. José resistió a la esposa de Potifar, en este caso huyó. Huyó porque la Biblia dice básicamente que al hombre nunca se le mandó a lidiar con la mujer o con lo sensual, con la visión. Le dice, huye de la fornicación, huye, sale corriendo. No empieces a declarar, ni orar, ni ayunar. You flee. Corre. Porque cuando David estaba viendo Netflix y vio a Betsabé, la mandó a buscar, 1-800 Betsabé. El problema no fue que voy a Betsabé, fue que se quedó, ¿qué?, mirándola. Y ese es el problema, que eso comienza, ¿qué?, como un proceso. Porque ya el hombre no se hizo parece, porque el hombre es visual. A pesar de que ya está cambiando el tiempo, donde las mujeres han llegado así. Porque nos hemos hablado tanto de Dios que ha cambiado la situación. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que entendió su batalla y la enfrentó. Capítulo 7 de Hechos. Y le predica, duro de cerviz e incircuncisión de corazón y oído, vosotros siempre resistir al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por dispensación de ángeles y no la guardasteis. Él está abriendo al pueblo que había matado a quien, a Cristo, ahí, in your face, como quien dice. Entonces, miren lo que ocurre. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes ¿contra quién? Contra él. ¿Sabe por qué? Porque no podían batallar. Y cuando tú no puedes razonar con alguien, tú quieres matarlo. Porque lo que este muchacho estaba haciendo era tratar de razonar ¿con quién? Con jóvenes. Pero ¿sabes lo que no podía razonar? Tú puedes tratar de razonar transgerismo todo lo que tú quieras. Y homosexualismo todo lo que tú quieras. Pues tú sabes en tu mente, it makes no sense. Sentido común te lo dice. Ya la ciencia se ha ido para un lado. Y él simplemente eso fue lo que él estaba haciendo. Pero exactamente cuando la gente se enfura, ¿sabe qué? Lo que pasa es que en aquella época, pues, tú podías matar en el nombre ya fuera de tu religión o políticamente hablando y nadie sufría las consecuencias. Por eso lo apedrearon. No pudieron discutir. El apóstol Pablo estaba ahí. Y fue uno de los protagonistas del asesinato de Esteban. Y pasó lo mismo con él, pero sobrevivió. En Hechos 14 vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Okay? Nosotros estoy en el capítulo 14, pero él se levantó. Hay teólogos que creen que realmente murió y Dios lo resucitó, pero eso es el segundo. No importa, lo importante es que lo dieron por muerto porque ellos te apedreaban hasta que tú estabas muerto. Y lo cargaron y lo tiraron. Y siempre que veo esta foto en mi mente o video en mi mente, veo a Pablo levantándose. Ay, María, tiene que levantarse un poco adolorido. Me entraron a pedrar, ¿ok? Como los yanquis ayer, pero a palo. Y se levanta todo adolorido. ¿Y qué fue lo que hizo? Era predicar ¿qué? El evangelio, porque para eso fue que él lo salvó. Él no nos salvó a nosotros para huir del mundo, ni separarnos del mundo, sino para resistir y contraatacar ¿qué? Al mundo. Ay, si pierdo el trabajo, that's okay. Dios te va a dar, porque él dice que él ya te dijo que él va a suplir todas tus necesidades, por lo cual te va a conseguir un trabajo. Y no estoy hablando que te pares en tu trabajo a predicar. En tu trabajo tú trabajas. Pero que empiezas a vivir ¿para quién? Para Cristo. Eso es lo que se llama resistir, no es pararte ahí, sino simplemente, ok, contraatacar cuando venga ¿qué? El ataque. Pero si ni siquiera vemos al enemigo tirando puño, además yo creo que a veces hasta lo abrazamos. Because we don't even recognize him. Ni lo reconocemos. Ni lo reconocemos.
No solamente eso fue en el Hechos 14, en el 17 ocurrió lo mismo. Hechos 17, Pablo continuaba y se molestaban. ¿Sabes por qué? Mira lo que Pablo hacía. Debatir a las personas en lugares ¿qué? Públicos, para razonar con ellos sobre temas ¿qué? Espirituales. Un tema espiritual es transgénero, homosexualismo, teología. Eso es todo teología aquí. Pero cuando la sociedad se dio cuenta de su mensaje que estaba impactando a la sociedad de una forma u otra, hay que hacer algo. ¿Se acuerdan cuando le predicó a Lidia? La que vendía púrpura era una bruja, se convirtió en la bruja. Y ahora los dueños estaban que molestos. No porque ella se convirtió, sino porque ahora yo no la podía hacer ¿qué? Como el gran combo de brujería. Se le acabó el negocio, porque el Dios nuestro es la economía, lo económico. ¿Qué puede hacer el gobierno qué? Por mí. ¿Qué puede hacer el gobierno por mí? Entonces, cuando el mensaje impactaba a la sociedad, dice entonces que ellos que se molestaban, sus enemigos empezaron a atacarlos con mentiras y empezaron a poner en Facebook, Instagram. No, eso no está en la Biblia, eso es ahora, eso no es. Empiezan a decir que mentiras. ¿Sobre quién? Sobre él, sacando un fuera de contexto, como acusarlo que estaba hablando contra qué. Contra el gobierno, donde finalmente fue apresado tercero y muerto en público. Bueno, los días son diferentes, pero el enemigo sigue ¿qué? Sigue igual. Sigue igual. Porque finalmente hay un llamado, no un llamado a recordarnos a nosotros, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido por un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden quién nos llamó, que es Cristo. Recuerden que Él sufrió por nosotros. Y que nosotros hemos vivido en una paz tan grande en los últimos años, especialmente esta nación, que quiso seguir los principios de Dios, que fundar los principios de Dios, aún en el gobierno increíble, donde estamos hoy día. Y nos quiere establecido para que Él esté en control de todo. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio de nuestro llamado en Cristo. Y no estoy diciendo que sea un cristiano masoquista, simplemente, Señor, ¿qué yo estoy haciendo que causa sufrimiento? Esta semana voy a estar hablando de misiones. La gente se pregunta, ¿misiones? ¿Qué misiones? Porque si Él te salvó, el trabajo primordial es para alcanzar el mundo para Cristo. Y nuestros misioneros son muchos ayudados, no solamente por nuestra convención, sino por nuestra ¿qué? Iglesia. Entonces a veces alguien me pregunta, ¿cómo yo puedo ayudar a un misionero? Bueno, puedes ayudarlo directamente o siempre te puedes dar tu diezmo. Anote esto, porque cuando hablo del dinero, ya se está metiendo, eso es teología también. Porque el problema del dinero es el problema de todo en nuestra vida, es el corazón. El corazón. Ejemplo, cuando Dios le manda a alguien a quitarte un ojo si te cae, pensamos que es un problema físico. ¿Ok? Tú tienes 2 ojos, que te vas a quedar ciego. Cuando dice córtate la mano y vas a robar, te queda otra mano todavía. ¿Ok? Si eres ambidextro, pues, estás mejor. Pero tienes 2 manos. Cuando dice que si miras a alguien, a una dama, con lujuria, pecaste ¿dónde? En tu corazón. Porque el problema no es lo físico, es lo interno, es el corazón. Entonces tiene que cambiar el corazón. Porque si nos preocupa a nosotros darle a Dios para que la iglesia lleve el mensaje al mundo entero, es porque realmente no estamos interesados en la misión de Dios. Dejémonos de hipocresía. Tú lo puedes decir, pero donde está tu tiempo, tus talentos y tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces Él nos llamó para alcanzar ¿qué? Al mundo. ¿Para quién? Para Cristo. Para Cristo. Entonces a veces no nos damos cuenta y tenemos entonces como que despertar, porque voy a decir esto y no se ofende. Si se ofende, yo no tengo problemas con eso, ese es su problema. No es mi problema. Nuestro presidente favorito, quote unquote, porque como se parecía más hispano a nosotros, ¿ok? ¿Cómo estoy hablando de Facebook, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de lo que pongo aquí. ¿Cómo lo ponen como ejemplo? Porque era tremendo orador y lo ponen ahí. ¿Ok?
No estoy hablando que el otro no es aguacoco. Porque no estoy hablando de personas, pero estoy hablando de lo que ellos creen y lo que ellos practican. Él, antes de irse a su país, le dijo a los estados que si no construyen baños para transgéneros, lo que fuera, le voy a quitar ¿qué? Su fondo. ¿Y cómo llevo a cristianos hablando? No, qué tremendo presidente. Pero le gusta hablar mal de este. Yo no estoy, a mí no me importa si hablan mal de este, eso no es mi problema. Mi problema es cómo tú alabas a alguien que tú ni sabes lo que él comenzó con el matrimonio de hombres y mujeres y cómo él cambió la nación. We don't see that. No estoy hablando de este, ni bien ni mal. Ese no es el punto. El punto es que claramente podemos ver algo, pero estamos ciegos. We're blind. Porque pensamos que es algo político. Eso concluye con nuestras relaciones. Dios nos llamó a no estar solos. Él usó 12 discípulos. Él creó a Adán y a Eva para que se procrearan. Y por eso podemos leer del 12 al 14 como algo así y demás, pero está en la Biblia, quiere decir que está en la Biblia, hay que predicarlo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribe brevemente amonestando y testificando esto de la verdadera que gracias a Dios en el cual estáis. Silvano se conoce también como, en griego, como Silas. Hoy mismo estaba predicando esta mañana, utilizó un pasado donde estaba Silas ahí, ¿okay? Que fue uno de los profetas misioneros de la iglesia primitiva, ¿okay? Conocido por su papel en llevar el evangelio, su colaboración con el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y su relación ahora donde se cree que básicamente o él escribió la carta dictada por Pablo o él fue el que la llevó. Por eso lo menciona aquí. Le escribe a la iglesia en Babilonia. Pedro se está refiriendo aquí o a la iglesia local en Asia Menor o Roma como Babilonia, y los teólogos discuten esto, pero básicamente el punto es que le está escribiendo a la iglesia en el contexto referente como si fuera Roma, Babilonia, porque era la ciudad donde Roma estaba. Es como si escribiera una carta dirigida a un pueblo, a una iglesia en Orlando, en Tampa, en cierta área. Y habla de Marcos, Juan Marcos, uno de los discípulos de Cristo, quien fue el hijo de María, una mujer prominente de la iglesia en Jerusalén, era primo de Bernabé. Por eso cuando acompañó a Pablo en el primer viaje, pues hubo su disculpa, porque él se rajó en el viaje y hubo una pelea, una división, y después ahí fue donde Bernabé y Pablo discutieron, pero vemos que al final se arreglaron las cuentas porque él lo manda a buscar. Y finalmente da una despedida final, que era algo común en la iglesia cristiana, el beso. Y se esperaba, porque eso era un gesto de amor entre cristianos, un gesto de familiarizarse. Por ejemplo, si usted va a Argentina, lo van a besar los dos cachetes. ¿Okay? Y si va a España, también. ¿Okay? En Cuba creo que es un cachete, por lo menos la de Santiago. En La Habana no te besan, pero en Santiago sí. Eso fue lo que yo experimenté. Eso no sé si son besucones en el oriente, occidente, pero eso es. Pero entonces, ya ves que la Biblia, tú no puedes hablar de un tema y decir que es división, porque lo que hizo básicamente es que entre dos partidos, no estoy diciendo que uno es cristiano, bueno, ¿sería diabólico versus no diabólico? That's the only thing I could think. I don't know. Tómelo como usted quiera. Se ha puesto esta división, y la división no es política, es teológica, es doctrinal, porque ese es el problema. O lo otro es secundario, todo lo que si quieren el bien de aquel o el bien de alguien, todo eso es secundario, pero es completamente ¿qué? Teológico. Y usted puede utilizar versículos que la gente envía y pone ahí fuera de contexto. Y usted puede crear cualquier teología. ¿Y sabe qué? No me pongo ni a discutir, porque tú dices algo y lo dice Proverbio, no discutas con el necio. Cero, no, y más si no son cristianos. Peor cuando se creen cristianos utilizando la palabra de Dios. Pero la división es teológica. Esa es la división que ha ocurrido en nuestra nación. Y lo vi cuando estas dos entidades se pueden unir. Dos entidades que una predica esto, otra está en contra de todo eso. Pero ¿sabe qué? We're good. We're good. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un común enemigo, que es Cristo y su iglesia.
Y yo diría hoy día, lo estoy trayendo hoy día el mensaje, una práctica hoy día, que si, y no quiero idolatrizar a alguien, pero está en el tema, que si la sociedad un día escogieran a quién quiere en el medio tiempo del Super Bowl, ¿ok? A Bad Bunny o a Charlie Kirk, ¿a quién usted cree que la sociedad hubiera escogido? Yo sé, si usted se imagina o no sabe ni quién le da una idea, yo sé, porque el otro era un odioso, un racista, un esto, un lo otro. Este simplemente no es así. Él quiere representar a Puerto Rico, los jóvenes de Puerto Rico. Y yo espero que no sean los jóvenes de Puerto Rico, ¿verdad? Homosexuales, pansexuales, fluidos. Hay tantos títulos, yo ni sé. ¿Okay? Que se pueden besar con hombres, que se pueden disfrazar de mujer, que se pueden poner sano, que se pueden hacer todas esas cosas. Con una música horripilante. Yo sé, cuando leo Facebook, ¿a quién es yo? Con eso no hay cuenta. Y no damos ¿qué? Ni cuenta. Que una nación se siente orgullosa. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer? No es tirar piedras, es empezar a orar. Orar por la conversión de él. Pero eso es para que donde nosotros estamos, que la iglesia en Puerto Rico discute esto. La iglesia en Puerto Rico. Bueno, estamos hablando que Armando Manzanero, el amor escribió que si te aprieta la espalda en un bolero o algo así, Dios nos libre, no. No, de cosas horripilantes. Antes pensábamos, yo me quería en la iglesia y sabía que éramos aún más estrictas. ¿Ok? No podía escuchar ni la negra tiene un tumbao. Sí, eso es del diablo. Hoy en día te cantan lo que le van a hacer a la negra sexualmente. And we have no problem. Dentro de la iglesia. Mira dónde hemos llegado hoy día, donde está nuestra nación. Concluyo con esto. Cristo, cuando fue escogido, fue entre Cristo o otro de un partido político. Barrabás. Porque ellos tenían esperanza que Barrabás los sacara de la opresión del gobierno romano. Que mejorara ¿qué? Sus vidas. Que no siguiera esta persecución y este gobierno que los tenía agobiados. Y de la verdad, los romanos se aprovechaban de ellos. Y por eso el grupo escogió ¿qué? A Barrabás. Porque no fue una decisión política. Una decisión espiritual y teológica. Porque Cristo tenía que morir. Y el mundo hoy en día escoge al mundo y escoge a Barrabás. Y si tú no entiendes que esto no tiene nada que ver con política, que tiene que ver con teología y con doctrina espiritual, que Dios te habla hoy día. Y por eso estaba pesado en mi corazón. Para poder definir qué está haciendo el enemigo. Y estamos tan distraídos, nos distraes como la rana que tú quieres quemar una rana, ponla en una olla con agua caliente, pero no, empiezas a subirla poco a poco, empiezas ¿qué? A quemarte. Y a quemarte hasta que la rana ¿qué? Se quema. Eso es Cristo. No es Barrabás, no hay entremedio. No es un partido, no es el otro. Es Cristo en tu vida. Porque Él es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Padre, tú conoces mi corazón. Es pesado. Pesado para que la gente entienda. Pesado para que, bueno, te temor de orgullo detrás. Si no entienden qué dirán, era político, lo otro, y realmente yo lo pongo en tus manos, Señor, porque fue el mensaje que tú quisiste que yo trajera hoy. Que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Nadie mirando, todos orando. Yo sé que este mensaje no fue un mensaje evangelístico, pero te hago esta pregunta. ¿O es Jesús o es Barrabás? O sea, no hay entremedio. Barrabás nos representa a nosotros porque es lo que queremos, estar bien. Queremos estar libres de un abuso de un gobierno. Queremos estar bien económicamente. Queremos estar, pero Cristo te dice, no, ven a mí, niégate a ti mismo y dame tu vida. Eso no te vayas de aquí hoy día sin tomar una decisión y decirle, Cristo, te entrego mi vida. Y eventualmente esto se hace público, pero si tú eres esa persona, ahí donde estás sentado y le Señor,
hoy te entrego mi vida. Quiero a ti.